Mucha gente cree que Jesús murió y resucitó, pero muy pocos saben lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados. Debemos entender primeramente que en la cruz hubo un juicio de condenación, donde Jesucristo nos libró de la ira de Dios por medio de su propia muerte. Al constituirse Cristo en nuestro fiador, dio 3 pasos. Paso 1. Imputación. El primer paso en la redención del hombre era que Jesucristo llevara los pecados del mundo sobre su propio cuerpo. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, Dios tomó todos los pecados de la humanidad y los puso, o mejor dicho, los imputó sobre Cristo. Lo entendemos con los siguientes versículos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Paso número 2. Sustitución. Porque Dios tiene que castigar el pecado, Él derramó su ira sobre Jesús en lugar de nosotros. Jesús llegó a ser nuestro sustituto, Él fue castigado por nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí otro versículo donde percibimos con total claridad la sustitución. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Paso 3. Satisfacción. Puesto que Jesús murió por nuestros pecados, la justicia de Dios fue satisfecha. Cristo pagó por todos los pecados del hombre, y quien decida aceptar ese pago nunca tendrá que experimentar la eterna ira de Dios que viene sobre todo pecador. La cuenta está cancelada. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. La frase consumado es, era una expresión usada en Roma en el tiempo de Cristo para referirse a una deuda que había sido cancelada. Cuando Jesús dijo estas palabras al morir, estaba diciendo que Él había hecho el perfecto, completo y último pago por el pecado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La salvación no se trata de obras, solo de tener fe en el perfecto sacrificio de Cristo, por lo que debes entenderte completamente salvo de toda condena. Jesús hizo toda la obra necesaria para salvar al hombre de sus pecados, y solo debes creerla para que esa obra de salvación se haga efectiva. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo este mensaje predicado son las buenas noticias de salvación, o mejor dicho el Evangelio, donde Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
De esta manera te dio eterna salvación, ya que judicialmente tus pecados ya no existen, por lo que Dios ya hizo justicia, como también lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Volvemos a repetir que la salvación no se trata de obras, sino de creer que Jesús pagó por todos tus pecados, para de esta forma dejarte libre de toda condena. La fe en Jesucristo naturalmente conduce al arrepentimiento, y este no es el arrepentimiento de los pecados como muchos malinterpretan, sino por el contrario un arrepentimiento interno en los pensamientos. A los que creen que la vida eterna se gana por las buenas obras, la Biblia les dice que cambien de pensamiento, es decir, que se arrepientan, que dejen de confiar en sus obras, y que lleguen a Dios a través de la gracia por la fe solamente.